encargado, él hizo muchas cosas, entre otras, creó la comisión científica permanente que llamó, o la comisión SEA. También creó yo le vivo muy agradecido porque él trató de crear la Academia de Ciencias 3 veces. La comisión SEA ya era una especie de Academia de Ciencias, después creó la Academia de Ciencias de la Nueva Granada y después la Academia de Ciencias de Colombia. Lo que pasa es que pues en esa época la comunidad científica era muy pequeña, había muchas guerras, muchos problemas y por eso esas academias no perduraron. Sin embargo, y creó otra cosa que fue supremamente importante, que fue la Universidad Central. En esa época era la Nueva Granada y él, una de sus órdenes era que cada departamento del país debía tener una universidad. Entonces los departamentos eran Ecuador, Colombia y Venezuela, entonces creó la Universidad Central con sedes en Quito, Bogotá y Caracas. De esas universidades centrales, la única que sigue la tradición de Santander es la de Caracas. Esa fue la que creó Santander. La central de aquí no tiene nada que ver con esa y la de Quito tampoco. Lo que sí es cierto, José Félix Patiño insiste, es que la historia de la Universidad Nacional de Colombia se puede trazar perfectamente a la Universidad Central que creó Santander. Además, Santander exigía que la educación fuera gratis para todo el mundo, exigía que en todos los pueblos tenía que haber un colegio, creó el primer colegio de enseñanza de las mujeres, colegio público para enseñanza de las mujeres, y muchas otras cosas relacionadas con educación. Pero aquí se utiliza la palabra santanderista para insultarlo a uno, para decir que que los colombianos somos santanderistas, porque vivimos pegados a las leyes. Pues sí, además de eso, a él lo llamaban el hombre de las leyes, porque él fue el que organizó este país. Además, les cuento ya esto como chisme, que dicen que el verdadero, ¿cómo se llama eso? El verdadero ideólogo, hay otra palabra, pero no me acuerdo ahorita la palabra, de la batalla de Boyacá y de la batalla del Pantano de Vargas fue él, y no Bolívar. En fin, eso, los que admiran a Bolívar seguramente no les gusta oírlo, pero los que admiramos a Santander nos gusta decirlo. Como les digo, la ciencia no comenzó ayer, ya hablamos de Caldas, ahora hablamos de Julio Garavito Armero. Julio Garavito fue astrónomo, curiosamente fue director, se me olvidó decirles que Caldas fue director del Observatorio Astronómico. Ustedes conocen ese edificio blanco que hay junto al Palacio Presidencial, que no se puede entrar porque hay que entrar por el Palacio y es complicadísimo que le den a uno permiso, pero ese edificio lo construyó Mutis en 1801 y Caldas fue director del Observatorio Astronómico. Cuando Caldas vino a Bogotá, quería ser director de la expedición botánica, pero Mutis nombró a un sobrino de él que se llamaba Sinforoso Mutis y a Caldas lo nombró director del observatorio, pero Caldas no desperdició el tiempo como director del observatorio y algunas de las observaciones que hizo fueron del clima de Bogotá y hoy los climatólogos están utilizando los datos que Caldas anotó en esa época para hacer estudios del clima, comparativos del clima de esa época y ahora. Garavito fue director del observatorio, como ustedes saben, o no sé si lo saben, en sus billetes de 20 viejos, está Garavito y está la Luna, porque hay un cráter de la Luna que se llama Julio Garavito Armero. Lo único malo del cráter de la Luna es que está por el lado oscuro y nunca lo vemos, pero ahí está, nos consta que ahí está. Ahora hablemos de la academia. Ya Garavito pues fue a comienzos del siglo XX y la academia se fundó en 1936. En realidad, quien la creó oficialmente fue Alfonso López Pumarejo, con el decreto 1218 de 1936, pero ya en 1933, Enrique Olaya Herrera la había hecho cuerpo consultivo del gobierno por la ley 34 de 1933. Nosotros somos cuerpos consultivos del gobierno por ley, y esa ley aún está vigente. Tenemos 210 miembros de la academia, de los cuales 174 vivimos en Colombia, 14 son colombianos que viven fuera del país y 22 son extranjeros. La academia pues está libre de intereses políticos o comerciales, es una organización privada sin ánimo de lucro, vinculada a las más importantes organizaciones científicas del mundo
y tiene acceso a la mejor ciencia disponible en todas las áreas estratégicas para el país. Aquí es donde vienen los números. Esto es solo también para chicanear un poco, porque resulta que cuando yo entré a la presidencia en el 2013 éramos 163, hoy somos 210, con los 9 que se nombraron el año pasado. La academia tiene 3 categorías honorarios de número correspondientes. Cuando uno entra es correspondiente, después de unos años y de hacer contribuciones pasa a ser de número y finalmente pasa a ser honorario. No les explico todo esto porque no termino nunca, pero ese es y tenemos otras 2 categorías muy interesantes que son miembros institucionales, y uno aparece aquí, amigos de la academia. Los amigos de la academia son personas que han demostrado interés en la academia, pero que no son científicos, pero que le han colaborado a la academia en alguna cosa importante. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, es Juan Mayer, que fue ministro del Medio Ambiente, actualmente es miembro de la comisión de diálogo con el ELN, una persona que ha tenido mucha influencia y siempre ha querido muchísimo a la academia y ha hecho cosas en favor de la academia muy importantes. Estos son los profesores de la Universidad de los Andes, que son miembros de la academia, son 18. Alba Ávila, que es profesora de la Facultad de Ingeniería, está por posesionarse. Ella fue elegida el año pasado y se debe posesionar en algún momento de este año. Tiene un año para posesionarse. Y Jaime Lesmes es ya pensionado de la universidad, pero pues es matemático y uno de los miembros de la academia más valiosos que tenemos. Entonces ahí los ven los 18 profesores de la universidad, que son miembros, su vicerrectora, etcétera, su decano, todo eso. La academia ha tratado uno de sus objetivos es tratar de mejorar la ciencia o fomentar la ciencia en las regiones. Entonces tenemos 2 actividades mínimo que estamos haciendo en las regiones. Una es tener 4 capítulos, tenemos un capítulo en Antioquia, otro en el suroccidente, otro en la costa caribe y otro en el nororiente, que es prácticamente gente de la Universidad Industrial de Santander, gente de la Universidad del Valle, pero hay de varias universidades del eje cafetero. En Antioquia sí son todos de Medellín, y en la costa tenemos Santa Marta, Barranquilla y de Cartagena. Y hemos estado trabajando con los capítulos para hacer una serie de actividades. Y también hemos creado lo que llamamos la Cátedra de la Academia Colombiana de Ciencias, y la hemos tenido en 6 o 7 departamentos ya. En este momento está activa en Magdalena, en Atlántico y en el Tolima, pero pues, y la vamos a comenzar este año en Santander y posiblemente en el Valle del Cauca. En Bogotá es imposible tener la cátedra porque aquí la actividad académica es tan complicada que tener una cátedra. La cátedra consiste en que una vez por mes un científico miembro de la academia va a estas universidades a dictar una conferencia o sobre su tema de investigación o sobre política científica o lo que sea. Y eso ha servido bastante en algunas de estas universidades para fomentar el interés por la ciencia. Tenemos todas estas cosas que publicamos en la revista de la academia. Entre otras, esta es la página donde pueden ustedes consultar la revista, que únicamente se está publicando digitalmente, y estamos en el proceso de que sea admitida en Scopus. Eso se presentó toda la documentación el año pasado como en abril, y dicen que se demoran un año en hacer todo el análisis para que la revista entre en Scopus, pero esa es nuestra intención. De todas maneras, en Publindex, que es el sistema de Colciencias, estamos en categoría B, y alguien dice que eso es bueno. Por toda esa clasificación nueva que hicieron, quedaron muy pocas en A y una buena cantidad. Entonces, no estamos muy molestos, aunque al principio a mí me iban frunciendo porque estábamos en A y de pronto resultamos en B, pero bueno, es por eso. Tenemos 6 colecciones de libros, tenemos un boletín electrónico que hasta el año antepasado publicamos semanalmente. El año pasado nos íbamos pifiando un poquito por eso. Tenemos un programa de radio que se transmite todos los miércoles a las 9 de la noche por UN Radio, la emisora de la Universidad Nacional, y en ese ya llevamos 4 años en ese programa. La página web es esa, los invito a que la visiten porque además la acabamos de modernizar, porque antes me daba hasta pena mostrarla, pero ahora ya es presentable. Y pues hasta muy modernos tenemos Twitter y cosas por el estilo. El Colegio Máximo lo mencioné simplemente para que ustedes sepan de qué estoy hablando. Son 10 instituciones que, como la nuestra, son cuerpos consultivos del gobierno por ley. Cada una de estas instituciones tiene una ley que la hace cuerpo consultivo, y como ven, algunas son muy antiguas, como la Academia Colombiana de la Lengua, que fue creada en 1871, después sigue la Academia Nacional de Medicina en el 73,
la Sociedad Colombiana de Ingenieros en el 87, la Academia de Jurisprudencia en el 94, la Academia Colombiana de Historia en el 1902, la Geográfica en 1903, la Sociedad Colombiana de Arquitectos en 1934, la Academia Colombiana de Ciencias en 1936, el Patronato Colombiano de Artes y Ciencias. ¿Qué pasó? Patronato Colombiano de Artes y Ciencias en el 63 y la Academia de Ciencias Económicas, que es la más joven, en 1986. Ser miembro de una academia es un honor. Uno no paga por ser miembro de la academia, uno lo elige miembro de la academia. Las únicas dos excepciones ahí son la Sociedad de Ingenieros y la Sociedad de Arquitectos. En el resto de todas las academias el sistema es el mismo. Entonces es una forma de reconocer a las personas que han hecho contribuciones en esas áreas. Y por consiguiente es una riqueza intelectual que ustedes no se imaginan, y lo malo es que el gobierno tampoco se la imagina, porque no nos consulta como debería. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Ahora entramos ya a la época moderna. En 1968 se creó el Colciencias con el nombre de Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales Francisco José de Caldas. Yo soy mucho de lo que soy, me debo muchísimo de lo que soy a haber recibido apoyo de Colciencias en esas épocas. Yo regresé de los Estados Unidos con el doctorado en 1972 y desde 1972 hasta 1986 que me volví a ir para los Estados Unidos, no hubo una cosa que me negara Colciencias y era pura ciencia básica. Ahorita es muy difícil que Colciencias apoye ciencia básica, ahorita todo tiene que ser innovación y competitividad, pero de eso vamos a hablar más adelante. La ciencia básica ocupa el tercer asiento de para atrás y en esa época no, en esa época, ¿qué hice yo, por ejemplo, con plata de Colciencias? Hice el levantamiento de la flora del departamento del Chocó. Yo me viajé al departamento del Chocó de norte a sur y de oriente a occidente, hicimos un proyecto en colaboración con la National Science Foundation, que ha sido uno de los proyectos más exitosos que yo conozco, porque tenía una gran ventaja, y era que el gringo tenía su chequera y yo tenía la mía. Entonces yo no tenía que pedirle ningún favor a él, yo simplemente controlaba lo que él hacía, y todos mis gastos los pagaba yo. Entonces, porque el que tiene la chequera manda, ¿no? En este caso, este convenio que había entre National Science Foundation y Colciencias fue maravilloso y yo me beneficié de eso durante todos los años 70 y parte de los 80. Ahora es un departamento administrativo, lo crearon, lo volvieron departamento administrativo hace unos años, le quitaron el nombre de Caldas, le quitaron el logotipo que tenía y ha sido la tragedia de la que vamos a hablar ahora. ¿En qué estamos y para dónde vamos? Entonces ya les hice historia, ya les conté la academia, ahora entramos a la realidad de la charla y ya llevo como 25 minutos, que vaina. Pero bueno, el diagnóstico. No me voy a detener mucho en esto, pero en realidad sí vale la pena mencionar que no tenemos un sistema de ciencia y tecnología, ni una política nacional de ciencia y tecnología. Falta liderazgo de Colciencias. Carecemos de mecanismos de coherencia entre distintas políticas, si es que las hay, de educación, de industria, etc. No tenemos recursos suficientes. Es necesario unificar políticas de investigación. Esto es gravísimo. Todo el mundo gasta plata en investigación y nadie sabe lo que los demás están haciendo. Los ministerios, el Ministerio de Agricultura gasta plata en investigación, el Ministerio de Relaciones, el Ministerio de Defensa. Todo el mundo gasta plata en investigación y nadie sabe lo que el otro está haciendo porque no hay un cuerpo que permita coordinar todas esas cosas. Y esto es lo más grave, los gobiernos recientes han dado poca importancia. Digo recientes, me gusta enfatizar esto porque no todos los gobiernos en Colombia han ignorado a la ciencia y la tecnología. Yo les digo, por ejemplo, el caso de López Pumarejo. López Pumarejo se preocupó por la educación, Carlos Lleras Restrepo se preocupó por la ciencia, Colciencias se creó siendo presidente Carlos Lleras Restrepo. Después César Gaviria creó la Misión de Sabios, que fueron 10 intelectuales colombianos que escribieron unos volúmenes importantísimos en los que mostraba qué debería hacer Colombia en los próximos 25 años para ser un líder en educación y en ciencia, que desafortunadamente, aunque Ernesto Samper quiso continuar las iniciativas que había en el informe que se llamaba Colombia al filo de la oportunidad, le llegó el proceso 8000 a Samper y se le acabó la posibilidad de cumplir.
pero él nombró, por ejemplo, a Fernando Chaparro, director de Colciencias, y él le había dado un buen presupuesto a Colciencias, pero con el proceso 8000 todo comenzó a desbaratarse, y de ahí para acá la cosa no ha sido fácil. En todo caso, tenemos ese problema. Esto es quizá una de las cosas más aterradoras. El porcentaje del Producto Interno Bruto que Colombia invierte en ciencia y tecnología es del 0,2%. Colombia hace parte del Comité de Ciencia y Tecnología de la OCDE. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué mentiras dijimos para que nos aceptaran? ¿Qué mentiras dijo Colciencias y el gobierno colombiano para que nos aceptaran en el Comité de Ciencia y Tecnología de la OCDE, que es la organización esta para la cooperación, cuando el promedio del Producto Interno Bruto del Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología en los países de la OCDE es del 2,4%? Nosotros estamos en el 0,2%. Y los de la misión de sabios ya habían dicho que para esta época deberíamos estar en el 2%. Y estamos en el 0,2%. Y vamos de para atrás como los cangrejos, como verán. Las regalías. Nos metieron el cuento de que las regalías eran la solución. Que el 10% de las regalías va para ciencia y tecnología. No voy a mirar lo que dice ahí porque cada vez que hablo de esto se me sube la sangre a la cabeza. ¿Qué 10% para ciencia y tecnología? Ustedes han visto las noticias, la corrupción que ha creado este programa, que nunca la ciencia en Colombia había tenido tanta corrupción como la que ha tenido desde que existe el programa de regalías. No que todos los proyectos sean malos, no que todos los proyectos sean corruptos, pero no se les olvide que en Córdoba se perdieron 30.000 millones de pesos y hasta un muerto hubo por culpa de las regalías para ciencia y tecnología. Y acuérdense el informe de la Contraloría de cómo decía que en el Cauca se habían gastado un poco de plata en un spa y en una venta de pollos. Es impresionante, es decir, es que es una cosa que hay proyectos que han funcionado, pero los científicos sufren terriblemente porque es desalentador ver cómo esto lo deciden los gobernadores. Entonces al gobernador le llega un proyecto, inclusive hay problemas tan graves como ustedes aquí en la Universidad de los Andes hacen un proyecto en colaboración con la Universidad de Harvard, lo presentan a uno de los departamentos, lo reciben, lo aprueban y después quien lo hace es algún calanchín del gobernador y la Universidad de los Andes y la Universidad de Harvard se quedan por fuera. Y eso ha pasado en varias partes. Entonces es cuando doña Janet Gija, siendo directora de Colciencias, dijo que 1.3 billones, 1 billón de pesos, 1.3 billones, no se habían gastado porque no había proyectos, es el insulto más grande que todos ustedes han recibido. En Colombia a Colciencias se le presentan 3.000 proyectos por año. Pero la señora dijo que no había proyectos, ¿por qué? Porque eran los proyectos que no habían sido aprobados por los gobernadores, entonces había un poco de plata que no se había gastado. Y entonces el presidente de la República se agarra de ahí y dice, ahora pongámoslos en vías terciarias, porque como los científicos no producen aquí, entonces tenemos que gastarnos la plata en otra cosa. Eso es lo peor que nos ha podido ocurrir cuando la idea original de las regalías era buena. Cuando se presentó la idea era que Colciencias manejara esos fondos y los habría manejado con el sistema que siempre maneja Colciencias. Y ahora, afortunadamente, pues cambio la frase ahí porque hace 6 meses se aprobó un cambio a la Constitución, creo que la Constitución del 91 la han cambiado como 500 veces, y esa es como la número 501, el cambio, un parrafito que trata de evitar eso, que dice que ahora las convocatorias tienen que ser abiertas, tienen que ser con evaluación por pares, de acuerdo con el sistema de Colciencias, y quien presenta es quien realiza, para evitar esos otros, y tratar un poco de disminuirle el poder a los gobernadores de tomar las decisiones. En este momento están en el proceso y la academia ha estado colaborando en eso, las academias, de reglamentar esa ley para que efectivamente haya ese pequeño cambio. No es lo mejor, podríamos entrar en muchas cosas, pero sí puedo mencionar esto. El problema del manejo de los recursos de regalías es terrible. Es decir, a mí me decía un investigador que tiene un proyecto de estos, que tenía un veterinario en su proyecto original, y resulta que ya no le servía un veterinario sino un biólogo. No pudo cambiar. Ahí dice veterinario, hágale con el veterinario.
Y así por el estilo, es decir, son proyectos, la forma como se maneja el Fondo de Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías es como si ustedes estuvieran construyendo edificios o carreteras. Y resulta que la ciencia no se hace así. La ciencia no produce resultados en 3 meses. Y eso es lo que ellos quieren, porque obviamente es en el periodo del gobernador, si es que no lo meten a la cárcel antes, tiene que producir resultados. Y el científico se tiene que meter en una camisa de fuerza que después la Contraloría le dice dónde están los resultados. Y si resulta que lo que uno buscaba era A y le sale B, no me sirve. Porque usted dijo que iba a producir A y ahora me está produciendo otra cosa, para afuera. Lío con la Contraloría y la Procuraduría, porque no produjo lo que ellos esperaban que produjera, porque no era un edificio y 4 ladrillos. Es realmente aterrador. Pero entonces pasamos ahora a hablar de otra de las cosas aterradoras, que es Colciencias, el debilitamiento institucional y la crisis de Colciencias. No crean que todo lo que les voy a decir es negativo. Yo trato de decir algunas cosas positivas de vez en cuando, pero es que la situación no es buena y es la situación con la que ustedes tienen que vivir. Ustedes jóvenes que se van a graduar de la universidad o van a hacer su posgrado y van a salir del posgrado, van a tener que enfrentarse a esto. Y recuérdenlo, son ustedes, es su futuro. Y por eso tienen que comenzar a preocuparse por esto. No lo dejen únicamente en las manos de los locos como yo que les está diciendo esto, o de los directivos de su universidad, o de 4 o 5 personas por ahí que estamos tratando de llamar la atención sobre estas cosas. Ustedes tienen que preocuparse por esto. Y de una vez les digo, hay una opción para que estas cosas cambien. Y es este año 2018 y las elecciones que vienen. Si ustedes, como ciudadanos colombianos, no ejercen su derecho al voto, no se quejen después, porque realmente el voto es importantísimo en este momento particular que está viviendo Colombia, para que las cosas cambien si logramos hacer algo útil. Pero mire, no me voy a detener en esto, pero el documento COMPES de Ciencia y Tecnología que estaba construyendo Planeación, Colciencias y el Ministerio de Educación, era un adefesio completo. Imagínense ustedes que la columna vertebral del documento COMPES de Ciencia y Tecnología era el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y no Colciencias. Y la otra cosa grave que viene del plan de desarrollo, que fue el último plan de desarrollo que fue aprobado para este gobierno, es que cambiaron el nombre del sistema de ciencia y tecnología por el sistema de competitividad, ciencia, tecnología e innovación. Entonces lo más importante era la competitividad. Y yo les pregunto a ustedes, ¿pueden ustedes ser competitivos cuando no producen su propio conocimiento? Y en ese documento COMPES la producción de conocimiento era lo último, lo más importante era la competitividad. ¿Cómo podemos ser competitivos si no producimos nuestro propio conocimiento? Si la ciencia no tiene el apoyo que necesita, ni el reconocimiento. Bueno, no me paro en eso porque también podría durar media hora hablando sobre el documento COMPES, que nosotros lo criticamos. Lo primero que dijimos es que hay que escribirlo nuevamente. Y obviamente eso no les gustó, ¿no? Pero era un grupo de académicos discutiendo el documento COMPES y diciendo por qué no servía. Y gracias a eso a mí me gusta pensar, aunque las razones que dan son otras, pero a mí me gusta pensar que ese COMPES no salió, entre otras cosas por las críticas que le hicimos desde la comunidad científica. Ellos dicen que era porque no había plata o porque Gina estaba peleando con Janet, pero esa es otra, los celos son graves en estas cosas, tienen que ver. Bueno, pero bueno, pasamos al otro detalle que todos ustedes han leído en los periódicos y en la televisión. 9 directores de Colciencias en 8 años, 4 meses desde que salió Janet hasta que nombraron a César Ocampo interino el director, pero era Alejandro Laya, el que ahora es director en propiedad. Veo unas cosas tan extrañas. A ver, yo les pregunto a ustedes, no sé si lo sepan. ¿Quién nombra al director de Colciencias? El presidente de la República. Depende del presidente de la República, es un departamento administrativo. ¿Quién presentó al nuevo director de Colciencias en la televisión? La ministra de Educación. ¿Por qué? Vaya usted a saber. Y el temor que tenemos muchos es que están pensando, y no sé si lo logren, espero que no, en convertir a Colciencias en un viceministerio del Ministerio de Educación, que sería la peor cosa que nos podría pasar. Porque así como cuando Uribe acabó con el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio del Medio Ambiente se convirtió en la cenicienta del Ministerio de Vivienda y Territorio y no sé qué más cosas, lo mismo le pasaría, exactamente lo mismo, que ya de por sí es una cenicienta,
todavía más cenicienta como viceministerio. Eso es gravísimo y no entendemos por qué fue la ministra la que lo presentó en la televisión. ¿Qué tal esta? ¿Cuántos de ustedes contestaron la encuesta? Uno levantó la mano, 2, 3, por ahí 4. Por Dios, señores, los objetivos de desarrollo sostenible son 17. ¿Cómo me preguntan a mí cuáles 5 de esos 17 debo priorizar? Si priorizo la salud, ¿qué pasó con la investigación marina? Y si priorizo la investigación marina, ¿qué pasó con la educación y la pobreza? Por una parte. Por otra, ¿a quién le están preguntando? ¿Cuántos de ustedes saben, discúlpenme que sea tan grosero, qué son los objetivos de desarrollo sostenible y cuáles son? Puede que ustedes que son estudiantes universitarios lo sepan, pero ustedes salgan a la calle y pregúntenle a su vecino, o a su mamá, o a alguien, si sabe qué son los deseos. No tienen ni idea. Así como no tienen ni idea la gente, el 0,3% de los colombianos sabía en 2015 qué era Colciencias, el 0,3% de los colombianos, y le estamos preguntando a esa gente cuáles van a ser las prioridades de ciencia y tecnología para el futuro. Ustedes saben que yo le escribí una carta al director de Colciencias a nombre de la academia, diciéndole que me parecía una defecio, porque están ustedes todos aquí sentados, todos ustedes saben lo que es la ciencia, están metidos en eso y no les preguntan. Les preguntan a través de una encuesta en internet, que va a contestar cualquiera. Tanto que no han vuelto a hablar de tal encuesta. Menos mal. Porque, por Dios, es que es el cuentico de los índices. Hay que tener un indicador. Entonces, ahora vamos a hablar del Plan Decenal de Educación muy rápidamente. ¿Pero qué hicieron con el Plan Nacional Decenal de Educación? Una encuesta en internet. 1.000.000 de colombianos dijo lo que queríamos en Colombia para la educación en los próximos 30 años. ¿Quiénes fueron los que contestaron? ¿Cuántos de ustedes contestaron la encuesta del Plan Nacional Decenal de Educación? ¿Quién la contestaba? La contestaba el ama de casa que no tenía nada más que hacer sino abrir el televisor, o el amo de casa, porque hay de ambos, o el maestro de la escuelita del pueblo, que lo que le interesaba era que le mejoraran la merienda y de pronto el transporte al colegio, pero que nunca nadie hablaba de educación superior. En esa encuesta prácticamente nadie se refería a educación superior, pero sale el Ministerio de Educación a decir, 1.000.000 de colombianos dijeron que necesitamos en educación en este país. Y ahora quieren hacer lo mismo con ciencia y tecnología. ¿Qué es eso? Además, ¿cuánto costó esa encuesta? Si alguno de ustedes la abrió, se daría cuenta de que eran preguntas dirigidas. Uno no tenía la oportunidad de dar una opinión. Y además, tenía que escoger 5. Son 17 que son obligación del gobierno colombiano cumplirlas porque es un acuerdo internacional. Colombia Científica, qué maravilla. Aquí todo el mundo se pisa las mangueras y a nadie le importa. Yo les pregunto lo más sencillo, ¿cómo es posible que Colombia Científica salga del Ministerio de Educación y no de Colciencias? ¿Quién dirige la ciencia en Colombia? ¡Caramba! ¿No es Colciencias? Pero es el Ministerio de Educación el que se inventa Colombia Científica. Menos mal que los antes resolvieron meterse, creo. Porque es una barbaridad. Es otro adefesio. Además, que se supone que van a crear vínculos entre la ciencia y la industria, que no sé cuántos doctores van a trabajar en la industria, y es una cosa de 4 años. ¿Qué se logra en 4 años? ¿Cuántos doctores se van a graduar en esos 4 años? Y pobres las universidades ancla, que están enloquecidas, discúlpeme que diga esto, con otro poconón de universidades tratando de pescar en río revuelto, es como una especie de piñata, a ver dónde me meto, a ver cuál de los proyectos me recibe, a ver de dónde me dan una platica. Y es que eso es lo que nos tiene vaciados. Como no hay plata, donde aparece un centavo, allá estamos. Yo hubiera querido, no estoy en ninguna universidad ni nada, yo hubiera querido que nadie se presentara a Colombia Científica, que no hubiera una universidad que dijera yo me meto, pero como hay unos pesitos ahí, metámonos, porque es de la única manera. Pero ¿qué diferencia va a hacer Colombia Científica en la investigación y en la educación superior en Colombia? Para mí, ninguna. Y por último, el presupuesto. Entonces ahí pasamos al otro doloroso. Miren cómo ha disminuido el presupuesto de Colciencias en los últimos años.
Entre este gráfico y la siguiente tabla hay unas diferencias de números que no tuve tiempo de ponerme a cuadrar, pero no son muchas. Además, la realidad es esa. El mejor año fue 2013. Y de ahí, con el ruido que hicimos el año pasado todos, esto subió 137.000 millones, entonces pasó a ser 300 y pico de mil. Pero esos 300 y pico de mil, 60.000 ya estaban dirigidos a becas doctorales para dárselo a Colfuturo. Esos 60.000 millones le entraron a Colciencias por una mano y le salieron por la otra para Colfuturo. Entonces a Colciencias en realidad le quedó muy poquito de ese agregado que se le hizo al presupuesto del año pasado. Pero esto es otra cosa tenaz. Mire, formar doctores es muy importante. ¿Quién no quiere tener un montón de doctores? Pero ¿qué hacemos con esos doctores? ¿Qué hacemos con esos doctores en un país donde el 74% del presupuesto de Colciencias del año pasado se fue para becas doctorales y solo quedó el 20% para investigación científica? ¿A dónde regresan los doctores? ¿Dónde van a trabajar los doctores si hay solo el 20% del presupuesto para investigación y el resto se va en becas? Eso es, yo creo que una de las cosas más graves que está ocurriendo, porque las becas deberían tener una entidad que las diera, el Ministerio de Educación o alguien, el ICETEX. En el Brasil hay una entidad que se llama la CAPES, algunos de ustedes han estudiado en el Brasil, saben cómo es la cosa. La CAPES es la entidad que da becas. No tiene nada que ver con el CNPq, no tiene nada que ver con el Ministerio, que acabaron con el Ministerio de Ciencia y Tecnología ya, pero bueno. No, la CAPES es la que da las becas. Aquí en Colombia es Colciencias, el 74% del presupuesto de Colciencias se va en becas. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Algunos conceptos básicos ahí. Si no les digo nada más después, me voy a parar un poquito en esto porque me gusta. Primero, la riqueza que tiene Colombia. Jóvenes, ustedes, la mayoría son bogotanos, la mayoría viven en Bogotá, la pasan muy bueno aquí, pero resulta que Colombia es mucho más que Bogotá. Colombia es el país más maravilloso que ustedes se hayan podido imaginar. ¿Qué país del mundo tiene costas en 2 océanos, 3 cordilleras, selva amazónica, Guajira, región biogeográfica del Chocó, llanos orientales? ¿Qué más quieren? Una biodiversidad como no la tiene nadie. Nosotros somos uno de los pocos países megadiversos del mundo, donde hay, ustedes saben cuántas especies de aves hay en Colombia, 1.850 especies de aves, el país con más especies de aves en el mundo. Eso no le gusta a los brasileños que se lo digamos, porque como a ellos les gusta ser el país más grande del mundo en todo, pero nosotros les decimos que tenemos más aves que ellos y no les gusta. Somos el segundo en número de especies de plantas. Conocemos esa riqueza, la hemos sabido aprovechar. ¿De qué dependemos nosotros? Del café, del petróleo y la minería. Y resulta que Suiza, que no tiene una hijuemíchica mata de chocolate, de café, produce el mejor chocolate del mundo. ¿Por qué nosotros no hemos sido capaces de aprovechar esa riqueza que tenemos? La Federación de Cafeteros, Cenicafé, ha hecho muy buen trabajo en eso. Han producido variedades nuevas de café y cosas por el estilo. Pero son los ejemplos, son las excepciones a la regla. No más con productos naturales, no más con la investigación que se ha hecho en productos naturales a través de todos estos años en todas las universidades del país, podríamos ser realmente el país más innovador. Yo espero no equivocarme, pero yo digo, si nosotros fuéramos a las bibliotecas de los departamentos de farmacia, de química y de biología, de todas las universidades colombianas, y sacáramos las tesis de pregrado, de maestría y de doctorado que se han hecho allí sobre productos naturales, tendríamos una riqueza que no nos imaginamos, de la cantidad de cosas que podríamos aprovechar de ahí, pero no lo hacemos. No lo hacemos por varias de las razones que ya explicamos, porque no hay interés, porque no hay financiación y porque hay otras razones que les voy a dar más adelante. La siguiente es esta. Entonces lo que les dejo ahí es, conozcan su país, sepan lo que... Hace poco estuve en San José del Guaviare, les confieso que no conocía San José del Guaviare. Qué lugar tan lindo, qué cosa tan maravillosa lo que tiene San José del Guaviare que no nos imaginamos. Tiene otro Caño Cristales.
Hay un río allá que es igualito al Caño Cristales. Y así sucesivamente. Y ahora que más o menos estamos tratando de salir de una guerra de 200 años, se puede ir y se pueden ver esas cosas. Les recomiendo que conozcan su país, que lo aprecien y sobre todo que traten de comenzar a trabajar por él y con las cosas que él les ofrece. Mire, les doy otro ejemplo. Muchos de los modelos que se utilizan en biología fueron desarrollados en Europa. ¿Ustedes creen que un modelo desarrollado en los Alpes funciona en los Andes? No. Nosotros tenemos que desarrollar nuestro... No más ahí les doy un casito de lo que podrían ustedes estar haciendo, desarrollando modelos propios en muchas cosas, pero no, lo que tratamos es de copiar todo lo demás como decimos, la innovación aquí consiste en cambiar un tornillo de un sitio a otro, y resulta que eso no es innovación. Hay mucha cosa que nosotros podríamos hacer, pero que no estamos haciendo porque nos falta la infraestructura. Bueno, las bondades de la existencia de políticas de Estado. Mire, el Brasil tuvo políticas de Estado durante 30 años. No importaba quién fuera el presidente de la República, pasó de Fernando Henrique Cardoso a Lula, los dos extremos del espectro. Pero Lula continuó con las políticas que había establecido Fernando Henrique y Dilma continuó con las de Lula, hasta que ahora ya el nuevo presidente acabó con todo. Pero fueron 30 años en los que Brasil se convirtió, por ejemplo, de un país importador de alimentos en un país exportador de alimentos, donde la tercera empresa constructora de aviones en el mundo es Embraer. ¿De dónde sale eso? De un apoyo gubernamental permanente durante 30 años. 30 años, ¿y nosotros qué hacemos? Política de gobierno. Ni siquiera el mismo gobierno, el mismo presidente mantiene sus políticas durante 8 años. ¿Qué hizo Santos? 4 años. Puso a la ministra de Educación a producir una cosa que se llama Acuerdo por lo Superior. Salió la ministra, entró Gina, guardó el Acuerdo por lo Superior y comenzó con Pilo Paga, con un montón de otras cosas, y el Acuerdo por lo Superior se olvidó. 4 años nomás. Ni siquiera alcanzó para los 8 años de Santos. La misma idea. Y queremos que las cosas funcionen con políticas de gobierno y no con políticas de Estado. Asia, ¿para qué les repito? Corea, Singapur y países como Finlandia, Noruega, que invierten en educación, invierten en ciencia y que han cambiado el concepto de que la ciencia y la educación son gastos para convertirlos en inversión, que son una cosa totalmente diferente. Pero nuestros gobiernos dicen, ya tenemos que darle a las universidades públicas, ya tenemos que darle plata con ciencias, qué pereza, ¿para qué se gastan la plata en esas estupideces que hacen esas personas allá? El famoso estereotipo de los científicos, ¿no? La formación de talento humano, ya me refería a eso, como nosotros lo que estamos haciendo con Colombia Científica es mandando nuestras mentes más brillantes a que estudien en el exterior, le hagan el trabajo a las universidades gringas y se queden allá porque aquí no tienen a qué volver. Estamos mandando a nuestra gente más brillante a que se especialice y se quede por fuera. Aquí hay 250 programas de doctorado en Colombia. ¿Por qué no se apoyan esos programas? ¿Por qué no se le da esa plata que se le está dando a Colombia Científica a las universidades extranjeras? Porque eso es lo que estamos haciendo. No se le da esa plata a las universidades. Mire, les cuento otra cosa, que son matemáticas muy sencillas. Yo no sé que habrá matemáticos, pues dicen que no sea bruto, pero con lo que le quitaron al Fondo de Ciencia y Tecnología de Regalías para vías terciarias, se habían podido hacer 4 Colombias científicas. Es el mismo valor. 4 Colombias científicas, pero hay que pedirle un préstamo al Banco Mundial. Y le pedimos un préstamo al Banco Mundial. Y ahí estamos endeudados con el Banco Mundial y devolviéndole la plata con las becas de los estudiantes. Ese es un problema grave que tenemos y es una cosa estructural que vamos a ver un poco más adelante. El país tiene una comunidad científica y académica, en la comunidad científica los mejores asesores. Aquí es otra queja mía, aquí traemos unas comisiones extranjeras importantísimas, poco de nombres famosos, a que nos digan qué tenemos que hacer. Y resulta que esos señores no tienen ni idea del contexto colombiano, ni idea. Entonces vienen y nos dan un poco de normas, que es lo que hace la OCDE, entre otras cosas, ¿no? La OCDE nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer en todo, en educación, en medio ambiente, en lo que ustedes quieran es la OCDE, porque a este presidente se le metió en la cabeza que teníamos que ser de la OCDE.
¿Cómo? Con el 0,2% del Producto Interno Bruto. Pero nadie está diciendo que la experiencia extranjera no sea importante, que lo que se ha hecho en otros países no valga la pena conocerlo. Claro que sí. Como decían los Nobel, la ciencia es global, la ciencia es para todo el mundo. Pero ¿quién conoce los problemas de Colombia como los colombianos? Solo nosotros. Así debería ser, por lo menos. Nosotros somos los que estamos haciendo el trabajo aquí, nosotros somos los que salimos al campo, nosotros somos los que conocemos los problemas sociales del país, nosotros somos los que podríamos dar las opiniones para tener respuestas inteligentes a los graves problemas que tiene el país. Pero no se nos consulta, se nos lleva a una reunión, y ustedes lo han vivido, lo ponen a uno a firmar una lista y dice, se socializó. Ahí está su firma, señor. No venga con el cuento que no sabía. Y resulta que lo que uno dijo en la reunión no dijo. José Antonio Campo dice que no podemos seguir dependiendo del petróleo ni de la minería y que tiene que haber una política de ciencia y tecnología muy activa. Eso lo dijo en El Tiempo hace poco. Todo el mundo lo está diciendo. Problemas que tenemos que tener en mente y solo se los menciono. Problema de la crisis de la educación a todos los niveles, la humanización de la ciencia, y eso sí les doy una frasecita. Ustedes, científicos jóvenes, recién graduados, recién doctorados, saben lo terrible que es hacer ciencia en este momento. Los grandes inventos que se han hecho en la historia se han hecho con tiempito. El científico se sienta y piensa y hace experimentos, y este no le da y este sí le da, ¿no? Ustedes tienen que andar publicando como locos, tienen que publicar 5 artículos por año en las mejores revistas del mundo. ¿A qué horas piensan? Eso sí les digo, la deshumanización de la ciencia es aterradora y los jóvenes lo están sufriendo y ustedes estudiantes lo van a sufrir cuando les toque, porque si eso no cambia, y esos son todos esquemas traídos de afuera, los rankings, todas esas cosas son traídas de fuera, y nosotros tratamos, es lo que yo siempre, y eso lo vengo diciendo desde que yo era chiquito, nosotros tratamos de llegar allá de un salto sin haber pasado por todas estas cosas. Entonces tenemos que igualarnos con los Estados Unidos y con Europa a saltos, a brincos. No lo vamos a hacer, no lo vamos a poder hacer. Entonces tenemos que ir quemando etapas, pero quemándolas lo más rápido posible, pero quemándolas. Y no podemos tratar de llegar a donde ellos están, porque es prácticamente imposible. Todos los que hemos estado por fuera sabemos las facilidades que uno tiene para hacer investigación en esos países. Es que lo tiene todo. En cambio aquí, yo siempre dije, un trabajo publicado aquí, un trabajo científico publicado aquí vale por 10 publicados afuera. Tal vez ahora no es lo mismo, pero en mi época sí era, 1 aquí y 10 afuera. Ciencia, tecnología e innovación de género, simplemente lo menciono. Hay un movimiento mundial para mejorar la participación de las mujeres en la ciencia. Ayer fue el Día Internacional de la Mujer y de la Niña en Ciencia. El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Y les cuento que en noviembre hay un día, que creo que es el 14 de noviembre, que es el Día de la Mujer Colombiana. Y eso se debe a que ese día es el día de Policarpa Salabarrieta. Entonces una ley del gobierno dijo que había un día que es el Día de la Mujer Colombiana, que es en honor a Policarpa Salabarrieta. Bueno, tenemos que trabajar para que la situación de la mujer en ciencia mejore. Nosotros en la academia hemos apoyado la creación de la Red Colombiana de Mujeres Científicas, que les cuento a las que no sepan, y esa la coordina una profesora de aquí, que es Ángela Camacho. Y una cosa que no podemos dejar de reconocer es que estamos en esta época, y esta época nos toca a todos. La paz no es del vecino, la paz es mía. Si yo no dejo de ser intolerante, si yo no dejo como esa propaganda de la televisión de que uno voltea a mirar y tiene un gallo agarrado así, si yo no dejo de ser violento a todas horas, si yo espero que la paz me la haga el vecino, nunca vamos a tener. Pero es una cosa que no podemos olvidar. La paz no es Timochenko, la paz no es Santos, la paz no es Uribe, la paz somos todos, y en este país algún día tenemos que salir de 200 años de estarnos matando. Y la única manera de hacerlo es que nosotros mismos, cada uno de nosotros, trate de hacer una diferencia en ese sentido, porque si no, nunca vamos a salir de eso. ¿Cómo enfrentar la situación? Entonces, nosotros estamos proponiendo desde la academia varias opciones. Una es que la ciencia sea base del desarrollo del país,
que haya un sistema nacional de ciencia y tecnología autónomo sin ese colgandejo que le pusieron ahora que se llama competitividad. Tenemos que volver al sistema de ciencia, tecnología e innovación, que se cree un organismo colegiado que sea un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, como ya lo hubo después de la Constitución del 91, había un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que era asesor del presidente de la República, y eso después lo bajaron de categoría y se convirtió en la Junta Directiva de Colciencias. Hay que crear un consejo que sea asesor del presidente de la República, que sea el órgano rector. No tenemos un órgano rector, Colciencias no logra hacer eso, no hay un órgano rector de la ciencia y la tecnología. Eso pues tiene varias funciones, no me voy a parar en eso. Y el presupuesto. No podemos decirnos mentiras de que las regalías nos van a resolver el problema de la ciencia y la tecnología, porque las regalías son volátiles, ustedes saben, hoy están, mañana no aparecen, el precio del petróleo disminuye, la minería tiene todos los problemas que tiene, el gobierno tiene que tomar una decisión política de darnos a la ciencia y a la tecnología un presupuesto decente. Ustedes ven el presupuesto del año 2018, el gráfico ese que salía en los periódicos, y era doloroso. Educación, defensa, unas líneas así de largas. Cultura, ciencia y tecnología y medio ambiente, unas lineas así de largas. Increíble. Las cenicientas de este país, medio ambiente, ciencia y tecnología y cultura. Es impresionante, y así seguiremos si no logramos que haya un cambio, que alguien entienda que la ciencia y la tecnología y la educación y la cultura son importantes para que este país salga del atolladero en el que está. Que sea política de Estado, volvemos, esto del 1% o en el mejor de los casos el 2%, eso es soñar mucho, pero ¿por qué no? De pronto. No estoy haciendo política, pero la Coalición Colombia es la única que ha dicho que va a llegar al 1% en los 4 años. Y Humberto de la Calle es el único que ha dicho que va a crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología. A los otros no les he oído hablar de ciencia y tecnología, ninguno de los otros. Y a la academia invitamos a 3 el año pasado. Tuvimos a Jorge Robledo cuando todavía era precandidato, tuvimos a Claudia López y tuvimos a Humberto de la Calle. Ha sido imposible llevar a Sergio Fajardo. Parece que le tuviera miedo a la academia, oiga. Llevamos 6 meses tratando de llevarlo y no, nunca se puede. En cambio parece que, bueno, hay otros que sí están interesados. Iván, ¿cómo se llama? Iván Duque. Qué pena, no me puedo aprender ese nombre, oiga. Es en serio, no me lo puedo aprender, qué vergüenza. Bueno, pensamos que el soporte de la investigación tiene que ser el Estado. Siempre se habla de la industria. Mire, ay, qué vaina, es las 5, ya. Hace 2 años, o año y medio, cuando todavía era directora de Colciencias Janet, hicieron una ¿cómo se llama? Una presentación de cuentas. Y Santos y Janet firmaron un cheque en que decían que en el 2018 iban a llegar al 1% del Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología, y que de ese 1%, el 50% lo iba a poner a la industria. ¡Ja, ja, ja! ¿Cuál industria? En Colombia hay 2.500.000 empresas, de las cuales como el 20%, si acaso, invierten en investigación y desarrollo. Los demás están ahí para ganar plata. En Colombia no existe la industria que entienda que la investigación y desarrollo les permite ser innovadores y por consiguiente competir. Entonces, ¿cuáles son las empresas que uno siempre menciona? Nutresa, Alpina, Corona y Huelva, ¿no? 4 o 5 y se acabó. ¿Cuál 50% de la industria, del 50% del Producto Interno Bruto lo va a poner la industria? Eso no nos digamos mentiras, pero son felices diciéndonos mentiras e inventando cosas como Colombia la más educada. Las regalías no sustituyen un presupuesto decente que nos dé el gobierno. Debe haber convocatorias, deben buscarse proyectos regionales. Esto es una cosa, las regalías se convirtieron en una cosa departamental, pero entonces ustedes piensen, por ejemplo, el Zika o el dengue, ¿tienen límites departamentales? No. Hombre, únanse 2 o 3 departamentos que tienen ese problema, unan su plata y hagan cosas que valgan la pena, pero todos comienzan a dar palos de ciego, cada uno por su lado. La cantidad de plata que se desperdicia es impresionante. Hay que hablar de desarrollo territorial, no de desarrollo departamental, de ser posible.
trabajar por una mejor relación entre la academia, el Estado y la sociedad. Ya les decía, tal vez una cosa en la que no me detuve mucho es, si la sociedad no entiende la importancia de lo que nosotros hacemos, estamos fregados. La sociedad es su familia, es el vecino, es el chofer de taxi, es el que maneja el Transmilenio. Toda esa gente tiene que entender que la ciencia y la tecnología es importante, pero si no tratamos nosotros de que así sea, es muy difícil que las cosas cambien, porque los políticos únicamente le funcionan a los que le hacen presión, y la comunidad científica hasta ahora no ha sido un grupo de presión, aunque deberíamos serlo. ¿Cuántos estudiantes hay en la Universidad de los Andes? Me decían que como 17,000. ¿Cuántos profesores? No tengo ni idea, 1,000. ¿Cuántos profesores en la Universidad Nacional? 3,000. ¿Cuántos estudiantes? 30,000. Sumen. ¿Cuántos somos? Somos un montón, somos una multitud, pero todos estamos sentados ricos en el laboratorio, en la oficina, y se nos olvida el resto del país. Estamos totalmente de espaldas al resto del país y somos una multitud que podríamos hacer toda la presión del mundo para que todas estas cosas cambiaran para bien. Guillermo Páramo dijo en alguna ocasión esto: reclamamos que por encima de la politiquería, la corrupción y la trivialidad se pongan los intereses estratégicos de la nación. El desarrollo y respeto de la ciencia entre ellos, para ellos, es fundamental. Tenemos una comunidad científica y académica muy capaz, tenemos un país muy rico y podemos ser maravillosos en el contexto latinoamericano y mundial, si nosotros queremos. Muchas gracias. ¿Preguntas? Sí. Una pregunta. Cuando yo veo lo que propone la academia, yo digo, pues hay cosas súper interesantes, pero yo creo que a todos nosotros nos falta mucho de esos puntos que hay ahí que son súper interesantes al hecho, hacer cosas concretas. Entonces mi pregunta es, desde la academia, ¿qué cosas concretas están impulsando para que nosotros como científicos, o sea, yo le digo a mis estudiantes siempre, vayan y cuéntenles a sus papás para qué sirven los físicos, porque sus papás no saben, pero yo sí quiero saber la academia, o sea, si yo le pregunto a usted hoy, ¿qué tengo que hacer yo para que esta cosa cambie? ¿Cuál es ese consejo? Bueno, son varias. La primera la estamos haciendo, que es precisamente, como este es un año de elecciones, nos estamos dirigiendo a los candidatos. Estamos tratando de que los candidatos entiendan que estas cosas son importantes y no simplemente sigan haciendo saludos a la bandera. Yo voy a apoyar la ciencia. ¿Cómo? No tienen ni idea. Pero yo voy a apoyar la educación. La educación es lo más importante. ¿Cómo? No tienen ni idea. Entonces nosotros, para contarle el chisme, hace 15 días hicimos una reunión en Paipa. Reunimos 32 miembros de la academia y de varias otras academias. Sí, fue muy rico. El Hotel Xochagote es lo último en Guarachas, es una maravilla. Pasamos 3 días maravillosos, pero créanme, la dedicación de esta gente para llegar a algunas conclusiones, entre gente muy capaz, muy bien preparada, fue muy importante. Y esos documentos los estamos preparando para hacerlos conocer y para entregárselos a los candidatos. Esa es una de las cosas que podemos hacer, y comenzamos, como le digo, el año pasado a invitarlos a la academia, porque nos parece que en este momento tal vez es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer, es informarnos sobre lo que está pasando en el país y tratar de influir en alguna forma, en cómo piensan estas personas. Pero por otra parte es una cosa que estamos en mora de hacer, es hacer como una especie de catálogo de todas las cosas buenas que se han hecho en Colombia en ciencia. La gente no la sabe, nosotros mismos no la sabemos. ¿Cuántas cosas buenas se han hecho en Colombia? En salud se han hecho muchas cosas muy importantes. Por ejemplo, yo no sé si ustedes saben que la mamá canguro es una invención colombiana. Ya no iba a hablar, obviamente, los que tienen algo que ver con biología, de la válvula de Hakim. Ya no iba a hablar del marcapasos. Ya no iba a hablar... Todas esas cosas son invenciones colombianas. Hace poco Gabriela Delgado descubrió un tratamiento para la leishmaniasis. Hay cosas en salud que son muy de mencionar, pero hay otras cosas en la comunidad científica que son proyectos exitosos que la comunidad, la sociedad debería conocer. Porque lo que pasa es que todos piensan que ustedes que están aquí sentados
son aquella persona con unas gafas grandes, con una bata blanca, metido en un laboratorio haciendo cosas que solo le interesan a él. Porque ese es el tercer punto. Aunque tenemos que hacer investigación básica, porque sin eso no llegamos a ninguna parte, también tenemos que tratar de que lo que nosotros hacemos tenga algún impacto en la sociedad. Algún impacto. Cada uno de nosotros no va a cambiar el mundo, pero va a hacer una diferencia. Y así como hacemos investigación básica en física o en biología o en lo que sea, de eso podemos seguramente derivar algo que sea útil para la sociedad. Sí. Pero eso no sería también algo que discutir y reunirse con la Academia de Ingenieros, por ejemplo, la Escuela de Ingeniería, porque la aplicación de ciencias básicas es en teoría Absolutamente. Nosotros tenemos, por ejemplo, como vieron, la Sociedad Colombiana de Ingenieros y la Sociedad Colombiana de Arquitectos hacen parte del Colegio Máximo, y nosotros nos reunimos mensualmente y estas cosas de vez en cuando las discutimos. Yo creo que la aplicación de los conocimientos que nosotros tenemos que buscar eso también. ¿Qué podemos hacer? No todo se va a resolver, ni yo tengo la cura milagrosa, pero sí hay una cosa que tenemos que buscar, es lograr hacer esa conexión entre la producción del conocimiento y el aprovechamiento. En Alemania, por ejemplo, hay una institución que se llama, yo no sé alemán, entonces voy a pronunciar como se escribe, Fraunhofer, que se dedica a eso, a transmitir lo que se produce en las universidades a la empresa privada. Yo estuve en una universidad alemana donde estaban construyendo el edificio de Fraunhofer en el centro de la universidad y tenían ahí, estaban aplicando investigación que salía de la universidad en mejoramiento de carros eléctricos, por ejemplo. Y era el vínculo directo. A nosotros nos falta ese vínculo y por eso es que no hemos logrado ser suficientemente innovadores, porque nos falta el vínculo y por eso lo que yo les decía de los productos naturales. Si nosotros aprovecháramos todo lo que se ha estudiado en aromas, en medicamentos, en un montón de cosas que salen solamente de productos naturales, habríamos hecho maravillas, pero no lo hemos logrado hacer. Sí. Una pregunta, es que, o sea, la parte que entiendo es que el gobierno busca soluciones que den resultados muy directos, porque hay que cumplir, en 4 años hay que volverse popular para que lo elijan en otros 4 años. Y de cierta forma hay que lograr conectar esa ciencia básica con un producto final o lo que nos apoya. Y una de las cosas que hablaba es de los productos naturales y todo eso. Entonces, yo sé que hablaste de no copiar ideas extranjeras, pero por ejemplo incentivar la creación de institutos como el Instituto de la Papa que existe en Perú, o la que puede compararse por ejemplo con lo que está haciendo la Sociedad de Cafeteros, incentivar por ejemplo la producción de café en Colombia, o en Palmira creo que hay una institución que investiga la caña de azúcar. ¿Por qué no hacer por qué no incentivar esos institutos con productos nativos colombianos, con los que obviamente pues sí se hace investigación muy aplicada, pero en el fondo en esos institutos es donde al final se termina haciendo también investigación básica? Excelente pregunta y excelente respuesta que la dio. No, o sea, sí. La pregunta es por qué no, claro. no buscar que eso se implemente. No, por eso. Y permite que los políticos le vean la... Por eso le digo que me dio la respuesta, porque es algo que precisamente en una de las propuestas que nosotros tenemos para un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, se creen ese tipo de institutos que resuelvan problemas reales, que la ciencia que se haga en las universidades siga siendo la ciencia de producción de conocimiento, pero que estos institutos se dediquen a resolver problemas del mundo real. Por ejemplo, me dicen que hay un instituto del caucho. Entonces, en ese instituto del caucho debería haber un poco de doctores trabajando en el mejoramiento de los productos del caucho. Pero resulta que aquí los doctores que preparamos siguen siendo doctores académicos. Llegan a la empresa, a los 6 meses la empresa no sabe qué hacer con el doctor y el doctor no sabe qué hacer con la empresa. Nosotros tenemos que dar ese cambio y comenzar a preparar doctores que tienen esa otra visión, además de los que van a seguir produciendo, porque nunca vamos a abandonar la producción de conocimiento, pero tenemos que tener esa otra visión de los aspectos aplicados de la ciencia. Y esos institutos son una de las cosas que estamos proponiendo, que se hagan varios institutos de investigación para dedicarse a resolver problemas, así como Cenicafé, Cenipalma, Cenicaña, todos esos hacen investigación. Hay un ejemplo muy bueno que vale la pena también copiar, que estaba hablando con alguien ahorita, que es Corpoica.
Corpoica está haciendo en Colombia lo que hizo Embrapa en el Brasil. Corpoica, con Juan Lucas Restrepo, ha dado un salto impresionante en el mejoramiento de la investigación agropecuaria. Tienen 130 doctores. Ellos absorbieron 30 de los de tiempo de volver de Colciencias y están haciendo trabajo maravilloso en el área agropecuaria. Entonces, necesitamos esos institutos definitivamente y ojalá algún día los podamos tener. Y si llegamos a que ese sistema de ciencia y tecnología que nosotros proponemos, independiente del sistema de competitividad y productividad, se logra establecer, esos institutos harían parte. Entonces tendríamos las universidades productoras de conocimiento, universidades de investigación, institutos de investigación ya más dirigida a la parte práctica, y ojalá un ministerio de ciencia y tecnología. Ustedes vieron que tal vez la última frase que yo tenía ahí era crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología. La comunidad científica no está totalmente de acuerdo en que eso sea lo que se necesite. Yo soy de los que pienso que sí. Se necesita un ente que coordine, un ente que sepa qué está haciendo, y Colciencias entraría a ser parte de ese ministerio como el ente que maneja los fondos, que maneja el dinero. Pero hay otra parte de ese ministerio que piensa en la política de ciencia y tecnología, que coordina todo eso. Dicen que eso es más burocracia. Hombre, nosotros proponemos también, porque lo único que podemos hacer es proponer que ya el nombramiento del ministro, el presidente hace lo que le da la gana y nombra normalmente gente que no tiene ni idea del área en que lo nombró. Porque eso también tenemos que cambiarlo, ¿no? En todas partes del mundo, el ministro de Educación sabe de educación, el ministro de Salud sabe de salud, el ministro de Hacienda sabe de Hacienda. Aquí creo que es el único que mantienen a un economista, los demás ponen cualquier cosa ahí. Además es la puerta giratoria, ¿no? El que hoy es ministro de Minas, mañana es ministro de Educación y pasado mañana ministro de Medio Ambiente. Nosotros tenemos que luchar porque los ministros sean personas que entienden del área en la que se están nombrando como ministros. Pero, ¿para dónde iba yo? ¿No le dije que voy por las ramas? Bueno, en términos generales pensamos que el ministerio podría cumplir esa labor. Aquí se propone un consejo de ciencia y tecnología de alto nivel que sea asesor del presidente de la República. Eso existe en todos los países desarrollados del mundo, menos en los Estados Unidos, porque seguramente Trump llegó y sacó a patadas al que estaba ahí con Obama. Yo creo que Trump no tiene asesor científico. Pero en Canadá hay un consejo de ciencia y tecnología asesor del primer ministro. En Nueva Zelanda hay un científico asesor del primer ministro. En Europa había un científico asesor del presidente de la Comisión Europea, ahora hay un comité formado por 7 científicos de varios países que asesoran al presidente de la Comisión Europea. Nosotros estamos proponiendo, además de ese consejo de alto nivel, que el Congreso también se asesore con la comunidad científica, porque ellos son los que toman muchas de las decisiones. Los políticos que están en el Congreso toman las decisiones y la mayoría de las veces las toman sin tener ni idea de qué es lo que están haciendo. Sí. Sí, es que respecto a eso, el que parte la torta usualmente es el ministro de Hacienda, entre los ministerios, y aquí presupuesto nacional lo aprueba es por decreto del presidente, porque el Congreso pues, no debe ponerse de acuerdo. Y entonces, ¿cómo convencerlos? Porque es que es nomás ir aquí al W donde están todos los economistas, cualquiera que haya entrado a una clase de economía, lo primero que le dicen es que hay que crecer como país. La forma más fácil de crecer no es solo PIB, porque el PIB es una medida un poco pues, que no refleja la realidad de todo, pero es construir infraestructura, construir carreteras, invertir en ciertos índices, quedar bien, por eso es que pagamos nuestras deudas, por eso es que hacemos préstamos a ciertos rangos, por eso es que hacemos todo ese tipo de cosas, para crecer como una economía. Entonces, ¿cómo lograr que parte de esa torta se vaya a la ciencia, que se invierta en ciencia básica, si no podemos, o sea, los resultados son a muy largo plazo? Entonces, ¿cómo convencerlos de que sí, eventualmente sí genera resultados? Ahí entramos en una cosa mucho más filosófica y es el mundo moderno. El mundo moderno únicamente piensa en eso y por eso todo lo demás está relegado. Las humanidades, por ejemplo, es una cosa que no. Y lo otro, que es muy cierto, es que Colciencias no tiene asiento en el ministerio, en el Consejo de Ministros. Debería, pero nunca lo invitan. Entonces, ¿quién define el presupuesto? Todo el mundo menos Colciencia. Entonces le quedan las migajas, porque no tienen cómo defenderlo.
pero la parte filosófica de por qué estamos todos metidos en eso de que hay que tener carro, además carros de alta gama que se estrellan en la carretera Tunja, ¿no? Y no pensamos en estas otras cosas, en el día a día, en las cosas que realmente mejorarían nuestra calidad de vida, no solo como personas, sino como sociedad. Pero no lo pensamos, estamos ocupados haciéndonos ricos. Un par de preguntas más. Es un comentario más, una pregunta que quiero responder un poco a lo que comentaba mi compañero, es que tal vez la solución al problema no tenga que ser como atacar todo desde la parte macro, como los entes, el gobierno, sino que considero que también hace falta como un poco de incentivo desde la parte micro, desde nosotros. Es decir, por ejemplo, voy a poner mi caso, es que yo siempre quise estudiar una ciencia pura y en mi casa siempre fueron como un poco reacios a eso. Y es como por la noción de que aquí uno estudia una ciencia pura y queda condenado, no sé, a la docencia incluso básica, como tiene límites en investigación, como que uno no puede ir más allá y también como que responde un poco al contexto del país. Pero entonces considero que también la solución va de parte de incentivar a todos a que no sea una cosa de, o sea, como de que realmente vale la pena estudiar una ciencia o entrar en investigación, y luego ya cuando sea esa motivación como algo masivo, obviamente en ese caso entrar a dominar la parte gubernamental sería un poco más sencillo. Es definitivamente el puntico ese que yo les decía, de que si la sociedad no entiende la importancia, y cuando me refiero a la sociedad me refiero a sus papás, al resto de la familia, que dice, ¿y eso para qué? ¿No? Como pasó a mí, imagínense, hace 50 y pucho de años, yo me gradué hace 50 y no sé cuántos, hagan ustedes los matemáticos, ¿a cuánto hace que yo me gradué? ¿Cómo sería en esa época cuando yo dije que iba a estudiar ciencias naturales? Pero le voy a contar una anécdota que es cruel, pero demuestra lo que piensan los jóvenes y lo que piensa la sociedad. La Academia Colombiana, y con esto termino, ¿no? Porque creo que la Academia Colombiana de Historia creó un premio para estudiantes de bachillerato. Tenían que escribir un artículo, una nota sobre un hecho histórico. Entonces yo estuve en la premiación en la Academia de Historia, yo como presidente del Colegio Máximo invitaban a todas las academias y yo iba, o trataba de ir por lo menos. Entonces, una de las niñas que ganó premio se acercó a mí y me dijo, doctor, yo quiero estudiar física, pero es que en este país es tan difícil ser científico que termina uno como maestro de escuela. Le dije, señorita, qué cosa tan grave que usted piense en esa forma, porque usted no estaría aquí ganándose ese premio si no fuera por un montón de personas desde que usted era chiquitica que la fueron preparando para ganarse el premio. Una de las cosas que tenemos que hacer, y menos mal que me da la oportunidad de decirlo porque es otra frase que me gusta decir, es que hay que dignificar la profesión de maestro. En este país se le ha perdido el respeto a los maestros, se les trata mal, se les irrespeta constantemente. Si no dignificamos la profesión de maestro, y eso tiene que comenzar por ellos mismos tienen que comenzar a hacerse ver con otros ojos. Y realmente, ¿qué es lo que vemos nosotros en los maestros con el debido respeto? Y si aquí hay alguien de FECODE, lo siento, pero ¿qué es lo que hace FECODE? A FECODE únicamente le interesa las prebendas, que más primas, que más días de vacaciones. ¿Dónde está la calidad de la educación para esa gente? No aparece por ninguna parte. Si los mismos maestros, ya hay casos, hay muchísimas excepciones de maestros que son maravillosos. Una de las cosas que uno debería hacer también algún día es coleccionar todas las buenas prácticas y comenzar a duplicarlas, porque que las hay. Pero si nosotros no recuperamos el respeto por los maestros, nunca vamos a salir de esa situación. Doctor, es que termino de maestro. ¿Y qué tiene de malo ser maestro? Usted no estaría aquí graduándose de bachiller si no fuera por todas esas personas que pasaron desde que usted estaba chiquita. En fin, bueno, muchísimas gracias a todos y... Gracias.